Cuando la batalla de Stalingrado es mencionada, suele describirse como un infierno urbano sin precedentes, ruinas, frío, hambre y combates casa por casa. Pero dentro de ese infierno hubo lugares donde la violencia alcanzó un nivel aún más extremo, espacios donde la guerra dejó de parecerse a una campaña militar y se transformó en una lucha primitiva por cada metro de suelo. Uno de esos lugares fue la fábrica Octubre Rojo, un complejo industrial que se convirtió en uno de los puntos más disputados de toda la batalla y en una pieza clave para decidir el control del Volga. La ciudad de Stalingrado no era solo un objetivo simbólico por llevar el nombre de Stalin. Su ubicación a orillas del río Volga la convertía en un nodo logístico fundamental. Controlar Stalingrado significaba cortar rutas de transporte vitales para la Unión Soviética y asegurar el flanco norte de la ofensiva alemana hacia el Cáucaso. Para la Alemania nazi, tomar la ciudad era una combinación de necesidad estratégica y demostración de poder. Para los soviéticos, perderla era inaceptable. Dentro de Stalingrado, las grandes fábricas industriales adquirieron una importancia desproporcionada. Complejos como Octubre Rojo, Barricadi y la fábrica de tractores no solo eran símbolos del poder industrial soviético, sino fortalezas improvisadas. Sus edificios de concreto, sótanos profundos, maquinaria pesada y estructuras metálicas ofrecían posiciones defensivas ideales. Allí, el combate no se libraría con grandes maniobras, sino con granadas, bayonetas y fuego a quemarropa. La fábrica Octubre Rojo era un enorme laberinto de naves, pasillos, hornos y plataformas elevadas. Antes de la guerra, producía acero para la industria soviética. Durante la batalla, se transformó en una ciudad dentro de la ciudad, donde cada sala podía ser defendida o atacada como si fuera una fortaleza independiente. Las líneas del frente no eran claras. En algunos casos, alemanes y soviéticos ocupaban diferentes pisos del mismo edificio, separados solo por paredes destruidas o montones de escombros. Para el Sexto Ejército alemán, la toma de Octubre Rojo era esencial. Sin ese complejo, el control completo de la ribera del Volga seguía fuera de alcance. El avance alemán, que había sido rápido y devastador en los meses anteriores, comenzó a frenarse en Stalingrado. La ciudad se negó a caer con rapidez, y cada día de combate urbano agotaba hombres, municiones y moral. Del lado soviético, la defensa de la fábrica se convirtió en una misión casi suicida. Las unidades eran enviadas al frente con pocas horas de preparación. Muchos cruzaban el Volga bajo fuego constante, sabiendo que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Pero el objetivo era claro: resistir, desgastar al enemigo y ganar tiempo. Cada día que Octubre Rojo no caía era un día más para reorganizar fuerzas y preparar una respuesta estratégica mayor. El combate en la fábrica no se parecía a nada que los soldados hubieran vivido antes. No había grandes avances ni retiradas claras. El frente se movía metros, a veces centímetros. Un mismo pasillo podía cambiar de manos varias veces en un solo día. El ruido constante de disparos, explosiones y gritos hacía imposible distinguir el día de la noche. La guerra se volvió íntima, brutal y personal. La táctica soviética se basó en lo que más tarde se conocería como abrazarse al enemigo. Mantener el combate tan cercano que la superioridad alemana en artillería y aviación se volviera inútil. En Octubre Rojo, esa táctica alcanzó su máxima expresión. Los soldados soviéticos atacaban de noche, reaparecían en lugares inesperados y utilizaban las ruinas como trampas mortales. Cada rincón podía ocultar a un enemigo. Para los soldados alemanes, acostumbrados a campañas de movimiento rápido, la fábrica fue un choque psicológico devastador. No había líneas claras, ni retaguardia segura. El enemigo estaba siempre cerca. Cada sombra parecía esconder a alguien. El desgaste mental fue tan severo como el físico. Stalingrado, y en particular Octubre Rojo, comenzó a devorar al Sexto Ejército día tras día. En este escenario, la fábrica dejó de ser solo un objetivo táctico. Se convirtió en un símbolo de resistencia y obstinación para ambos bandos. Para Alemania, tomarla significaba demostrar que incluso el infierno urbano podía ser conquistado. Para la Unión Soviética, mantenerla era una cuestión de supervivencia nacional. La lucha por Octubre Rojo apenas estaba comenzando. Lo peor aún no había llegado.
El combate se volvería cada vez más cercano, más sangriento y más desesperado, hasta el punto de que la noción misma de victoria perdería sentido para quienes estaban dentro de las ruinas. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. Conforme avanzaban los días, la fábrica Octubre Rojo dejó de ser un objetivo militar convencional y se convirtió en un espacio donde las reglas normales de la guerra simplemente dejaron de existir. El combate ya no se medía en kilómetros ni en líneas de avance, sino en habitaciones, escaleras y montones de chatarra. Para ambos bandos, sobrevivir unas horas más dentro del complejo era ya una forma de victoria momentánea. El sexto ejército alemán lanzó ataques repetidos con la intención de romper la resistencia soviética de una vez por todas. Unidades de infantería avanzaban apoyadas por artillería a corta distancia, pero el terreno anulaba casi cualquier ventaja técnica. Las paredes de concreto absorbían explosiones, los escombros bloqueaban el paso de vehículos y los espacios cerrados convertían cada enfrentamiento en una lucha directa, cara a cara. El combate se redujo a granadas arrojadas a ciegas, ráfagas a quemarropa y ataques con bayoneta. Los soldados soviéticos aprovecharon ese entorno con una ferocidad calculada. Pequeños grupos se infiltraban por túneles, conductos de ventilación y pasillos colapsados. Atacaban por sorpresa y desaparecían antes de que los alemanes pudieran reorganizarse. No se trataba de mantener una línea continua, sino de sembrar incertidumbre constante. El enemigo nunca sabía desde dónde llegaría el siguiente ataque. La fábrica Octubre Rojo se convirtió en un frente tridimensional. El combate no solo ocurría en horizontal, sino también hacia arriba y hacia abajo. Sótanos, pisos intermedios, plataformas y techos eran ocupados alternativamente por uno u otro bando. En algunos sectores, alemanes y soviéticos estaban separados por apenas unos metros, escuchándose respirar en la oscuridad. Un error mínimo, un ruido mal calculado, significaba la muerte inmediata. Para los soldados alemanes, la experiencia fue devastadora. El entrenamiento y la doctrina de guerra relámpago no ofrecían soluciones en ese entorno. Cada avance costaba vidas, y cada metro ganado podía perderse horas después. La sensación de estar atrapados en un lugar que no se podía dominar ni abandonar empezó a extenderse. El cansancio, el frío y la falta de rotaciones efectivas comenzaron a quebrar la moral. De un lado soviético, la situación no era menos brutal. Las bajas eran enormes y los reemplazos constantes. Muchos combatientes llegaban a la fábrica directamente desde el cruce del Volga, con instrucción mínima y una expectativa de vida muy corta. Sin embargo, la orden era clara: resistir a toda costa. Octubre Rojo debía mantenerse, aunque eso significara perder miles de hombres en el proceso. El combate cuerpo a cuerpo alcanzó niveles extremos. Se luchaba con cuchillos, palas, culatas de fusil. Las municiones se agotaban rápidamente y los enfrentamientos se resolvían a golpes en la oscuridad. La fábrica se llenó de cadáveres que no podían ser retirados, mezclándose con los escombros y convirtiéndose en parte del paisaje. La línea entre combatiente y entorno desapareció. Esta forma de lucha, conocida más tarde como Rattenkrieg, guerra de ratas, comenzó a desgastar profundamente al ejército alemán. Cada día que pasaba sin una victoria decisiva consumía recursos irreemplazables. Mientras tanto, el alto mando soviético observaba con atención. El sacrificio dentro de la fábrica no era inútil, estaba fijando al sexto ejército en Stalingrado, impidiéndole maniobrar o retirarse. Octubre Rojo se transformó así en un ancla. Los alemanes seguían enviando hombres al infierno industrial, convencidos de que la caída definitiva estaba cerca. Pero esa caída nunca llegaba. La resistencia soviética, aunque fragmentada y sangrienta, se mantenía. El tiempo, el factor más importante, comenzaba a jugar en contra de Alemania. A finales de octubre, la fábrica era poco más que un esqueleto de acero y concreto. Ya no producía nada salvo muertos. Sin embargo, seguía siendo disputada con la misma intensidad que el primer día. La obsesión por controlarla había atrapado a ambos bandos en un combate que no admitía retiradas sin consecuencias estratégicas graves. Lo que los soldados dentro de Octubre Rojo no podían ver era el panorama más amplio. Mientras ellos luchaban metro a metro, el alto mando soviético preparaba algo mucho mayor.
Cada día de resistencia dentro de la fábrica estaba comprando tiempo para una operación que cambiaría el curso de la batalla y de la guerra en el frente oriental. Mientras la lucha dentro de la fábrica Octubre Rojo continuaba con una violencia casi inhumana, el equilibrio real de la batalla ya estaba cambiando fuera de sus muros. Lo que para los soldados alemanes y soviéticos era una guerra de supervivencia inmediata, para el alto mando soviético se había convertido en una herramienta estratégica. Cada día que Octubre Rojo resistía significaba más tiempo para preparar la maniobra que decidiría el destino de Stalingrado y del frente oriental entero. El sexto ejército alemán estaba atrapado. Su obsesión por tomar completamente la ciudad y en particular los complejos industriales junto al Volga lo había llevado a comprometer la mayor parte de sus fuerzas en un combate urbano que no podía resolver. Las unidades estaban desgastadas, dispersas y atadas a posiciones que debían defender a cualquier costo. La fábrica, lejos de ser solo un objetivo táctico, se había convertido en un pozo que absorbía hombres, munición y tiempo. A mediados de noviembre de 1942, mientras los combates seguían en Octubre Rojo, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva que llevaba meses preparando. La Operación Urano no apuntó directamente a la ciudad, sino a los flancos del Sexto Ejército, defendidos por fuerzas aliadas de Alemania mucho más débiles. El golpe fue rápido y devastador. En cuestión de días, las pinzas soviéticas se cerraron alrededor de Stalingrado. Dentro de la fábrica, muchos soldados alemanes no comprendieron de inmediato lo que estaba ocurriendo. El combate continuaba como siempre, ataques nocturnos, contraataques improvisados, posiciones que cambiaban de manos. Pero poco a poco, la realidad se hizo evidente. Los suministros comenzaron a escasear aún más. Las órdenes se volvieron confusas. La posibilidad de una retirada organizada desapareció. El sexto ejército había quedado cercado. La fábrica Octubre Rojo, que durante semanas había sido una línea de frente, pasó a ser una prisión de concreto y acero. Los soldados alemanes que aún luchaban allí ya no combatían para conquistar el Volga, sino para sobrevivir un día más en una ciudad rodeada. El desgaste físico y psicológico alcanzó su punto máximo. El frío, el hambre y las enfermedades se sumaron al combate constante. La guerra total había alcanzado su forma más cruda. Para los soviéticos, la resistencia en la fábrica había cumplido su función. No se trataba de una victoria táctica limpia, sino de una victoria estratégica construida sobre sacrificios masivos. Octubre Rojo había fijado al enemigo, lo había obligado a concentrar fuerzas en un espacio reducido y lo había debilitado justo cuando el golpe decisivo estaba listo. La lucha cuerpo a cuerpo, aparentemente caótica e irracional, había sido parte de un plan mayor. Con el cerco cerrado, el destino del sexto ejército quedó sellado. A pesar de las órdenes de resistir hasta el final, la situación era insostenible. Las posiciones dentro de la fábrica se fueron abandonando no por una derrota directa, sino por la imposibilidad de continuar. Lo que quedaba de Octubre Rojo ya no era un frente activo, sino una ruina silenciosa llena de cuerpos, armas rotas y rastros de una lucha que había superado cualquier límite previo. El control del Volga, objetivo central de la batalla, quedó definitivamente en manos soviéticas. Alemania no solo perdió una ciudad, sino un ejército entero. Stalingrado se convirtió en el punto de inflexión del frente oriental, y la fábrica Octubre Rojo fue uno de los lugares donde ese giro se hizo irreversible. No por un gran avance visible, sino por la acumulación lenta y brutal de desgaste humano. A diferencia de otras batallas decididas por maniobras rápidas o tecnología superior, Stalingrado se decidió en espacios cerrados, oscuros y destruidos, donde el combate cuerpo a cuerpo anuló cualquier ventaja clásica. Octubre Rojo simboliza ese tipo de guerra, una guerra donde ganar significaba resistir lo suficiente para que el enemigo colapsara por su propio peso. Cuando el sexto ejército se rindió en febrero de 1943, la historia ya estaba escrita. La iniciativa estratégica pasó definitivamente a la Unión Soviética y Alemania comenzó una retirada que nunca lograría revertir por completo. El Volga siguió fluyendo entre las ruinas, testigo silencioso de una batalla donde la lucha cuerpo a cuerpo, llevada al extremo, decidió el destino de millones. Así terminó la historia de la fábrica Octubre Rojo. No como una victoria brillante ni como una conquista espectacular, sino como el lugar donde la guerra se volvió insostenible para el invasor.
En sus ruinas, el sexto ejército se quebró, y con él, el mito de la invencibilidad alemana en el este. Stalingrado no se ganó en mapas ni en despachos, se ganó allí, entre acero retorcido y cuerpos agotados, donde cada metro costó sangre y donde el control del Volga se decidió a quemarropa. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.